Hola, muy buenos días. Muchas gracias por elegir a Jessica para este webinar, Responsabilidad Social en la Nueva Normalidad. Normalidad a la cual pues nos tenemos que adaptar todos y tratar de que sea de una forma responsable. El día de hoy, pues en este webinar nos va a hablar la ingeniera Liliana Camacho, quien tenemos el honor de que nos comparta sus conocimientos. Pues para los que no nos conocen, Jessica es una empresa consultora al norte del estado de Sinaloa, en Los Mochis para ser exacto, que nos dedicamos pues a apoyar a las empresas en el logro de sus certificaciones en temas de inocuidad, calidad, responsabilidad social, entre otras. Pues sin más preámbulos, pues vamos a presentar lo que es Liliana. Ella es ingeniera en alimentos, tiene más de 100 días de auditoría en el sector agrícola e industrial en México y Latinoamérica. Es auditor senior para la responsabilidad social e inocuidad alimentaria. Cuenta con registro APSCA. Actualmente es consultor y auditor independiente, de quien pues hemos aprendido muchísimo y hemos trabajado en mucha colaboración. Estamos muy agradecidas con Liliana. Le cedemos el espacio, ¿no? Listo, muchísimas gracias, Dulce. Estoy muy honrada por la invitación por parte de Jessica y pues el día de hoy agradecerles a todos su presencia y pues vamos a dar inicio con la presentación. Listo, pues en este caso recordemos que este webinar es importante considerar todos aquellos referencias locales que tenemos nosotros como la parte de la legislación actualmente en México y vamos a ver parte de su relación con la responsabilidad social. Si me apoyas, Dulce, por favor. Ok, claro que sí. Pues vamos a hacer una breve introducción de lo que es la responsabilidad social, ¿no? Es un tema que pues hemos escuchado últimamente, ¿no? La responsabilidad social, pero ¿qué es? Pues no es otra cosa más que el compromiso que tienen pues los negocios o las empresas con el entorno, ¿sí? En qué ellos están afectando a sus trabajadores, a sus vecinos, a sus colindantes, a sus socios, a todos sus grupos de interés. ¿Qué responsabilidades tenemos nosotros hacia ellos? Cuidando siempre que mi actividad no afecte pues de una manera negativa este entorno. Es la gestión sustentable de la visión de negocio. ¿Cómo nos vemos nosotros en un futuro? En crecimiento, pero ese crecimiento a costa de qué? ¿Qué es lo que estamos perjudicando o en qué estamos favoreciendo para el crecimiento de nuestro negocio? La responsabilidad social pues incluye los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, pero estos valores mencionábamos anteriormente con Liliana comentando, pues no deben de estar solamente plasmados en un papel o en un banner, sino que los debemos de transmitir a nuestros trabajadores, a nuestros colaboradores, para que su día a día pues sean con ese enfoque, ¿no? De estos valores y estos políticas, ¿no? Que se vayan a incorporar. Social, pues porque social, pues es todo el entorno. Obviamente hay un impacto económico. Este impacto económico a veces las empresas lo vemos como pura inversión, algo que no nos va a retribuir. Sin embargo, las empresas que ya han implementado este esquema de responsabilidad social, pues hacen conciencia y se dan cuenta que esos impactos o esas inversiones que hacen con la comunidad, con el medio ambiente, pues les han traído muchos beneficios, ¿no? En cuanto pues con los clientes, son unas empresas reconocidas a nivel del entorno o de la región. Pues obviamente tenemos que tener ese cuidado del medio ambiente porque pues eso nos afecta a todos, ¿no? Indirectamente si está la empresa en cualquier parte del mundo y afecta, pues va a tener sus repercusiones. Sin más preámbulos, pues ahora sí seguimos con la presentación, Liliana, muchas gracias. Claro que sí, Dulce, muchas gracias. Y como lo mencionaba Dulce en un principio, pues es toda esta interrelación que tenemos con nuestras partes interesadas, con la comunidad. Es importante mencionar que estos componentes de la responsabilidad social no son únicos, ¿verdad? Existen muchos otros puntos, aspectos, sectores inclusive que participan en este fomento a la responsabilidad social. Sin embargo, bueno, es importante mencionar que en las partes interesadas, nuestro enfoque a la responsabilidad social, que es, bueno, pues esa unión o esa participación de la comunidad, ¿no? Ver cómo yo directamente puedo favorecer o apoyar a ciertas condiciones o de qué manera estoy yo afectando o teniendo un impacto en la comunidad en la relación con nuestros clientes, ¿verdad? No solamente en cuestiones económicas o comerciales, sino
¿Qué estoy yo demostrando como empresa precisamente en cuanto a mi cumplimiento legal, social, etcétera? En cuanto al sindicato, bueno, si bien sabemos que actualmente México pues tiene una reforma que tuvimos a partir desde el año pasado, en la cual pues los sindicatos ya tienen algunas adecuaciones o tienen que, sí, que hacer revisiones a sus estatutos, etcétera. Entonces la participación ahora con los sindicatos va a ser más directa con las empresas, con las agrícolas, y pues se vuelve una parte interesada bastante participativa en ese caso. El gobierno, bueno, pues obviamente las relaciones que tenemos nosotros, no únicamente para dar cumplimiento, sino también para solicitar permisos, estar al tanto de la información legal, etcétera. En la cuestión de la empresa, pues directamente, ¿qué es lo que tenemos? Nuestras relaciones comerciales, qué tanto reconocimiento existe. Bien sabemos que si algo llegara a pasar, que nosotros hagamos mal, alguna mala imagen que tenemos en nuestra empresa, en cualquier punto de la responsabilidad social, inocuidad, etcétera, pues puede impactar en nuestras relaciones comerciales, ¿no? El cumplimiento legal es algo básico, como requisitos mínimos para demostrar que somos una empresa comprometida, y el reconocimiento pues va relacionado con lo que mencionábamos anteriormente. La parte de los trabajadores, si bien sabemos muchos clientes, empaques, organizaciones, nos han preguntado acerca de, oye, mira, yo tengo trabajadores temporales, ¿esto es aplicable para mí? Sí, claro. Recordemos que la responsabilidad social, el principal componente, pues son los trabajadores, ¿no? La fuerza laboral. Entonces, tenemos un sinnúmero de categorías que podemos considerar, pero bueno, es importante que ustedes sepan que los trabajadores temporales, independientemente si es por horas, por destajo, por etcétera, pues son considerados y forman parte de este componente. Asimismo de los becarios, de los que trabajan por medio tiempo, ¿no? Trabajadores juveniles inclusive, los trabajadores fijos, qué tipo de contrato tienen, qué tipo de prestaciones, bajo qué condiciones trabajan, a lo mismo que los subcontratados. Si bien sabemos que actualmente en México nuestra legislación no permite que el 100% de nuestros trabajadores estén contratados vía outsourcing o tercerización, bueno, no, las empresas aquí realmente tienen que demostrar o justificar que son para puestos específicos, ¿no? Entonces es una práctica que poco a poco, no digo que al 100%, pero poco a poco ya se está logrando, pues sí, hacer que las empresas tengan contratación directa con sus trabajadores. La parte de los servicios es algo importante que debemos de considerar. Si bien yo como empresa tengo el compromiso con mi trabajador de moverlo a lo mejor de cierta, oye, municipio, entidad, comunidad o inclusive de otro estado para trabajar conmigo en la organización, pues cuáles son aquellos servicios que yo también puedo proporcionar, ¿no? La vivienda, es importante considerar las condiciones en las cuales pues están las familias, inclusive, ¿no? Saber si esos trabajadores únicamente tuvieron movilidad individual, si hay niños, por ejemplo, ¿no? Estancias infantiles. El tema del transporte, también es importante saber, por ejemplo, cuando tenemos estos camioneteros o estas personas que yo le pago y él se encarga de reclutar gente y la trae, bueno, pero en qué condiciones, ¿no? Muchas veces vemos ahí la camioneta como con 50 trabajadores y pues las condiciones también durante el trayecto no son seguras. El tema de los alimentos es importante considerarlo. Por ejemplo, cuando nosotros como empresa o como agrícola proporcionamos quizá el área, ¿no? Para que puedan consumir los alimentos, o subcontratamos una empresa o una persona para que elabore los alimentos ahí, o inclusive hay empresas que pues dan un apoyo económico para que puedan solventar esta parte, ¿no? Ahora, es importante que nosotros conozcamos, adicional a los componentes, ya que es la responsabilidad social, pues a saber quién realmente participa, ¿no? Creo que con esto se nos va abriendo un poquito más el panorama y es importante identificar. Esta diapositiva no refleja el 100% de todas aquellas partes que puedan formar pues esta participación. Tenemos por un lado a la comunidad,
La comunidad es un pilar importante, como lo mencionábamos, dentro de los componentes, pues porque nosotros podemos afectar de cierta forma o podemos favorecer ciertas condiciones, ¿no? El tema de mayoristas y minoristas en este caso, ¿no? Los grandes retailers, las grandes cadenas ya se preocupan más por decir, no solamente quiero que mi comercializador o mi vendedor más bien directo cumpla con la responsabilidad social, sino ya quiero que toda la cadena de suministro tenga un cumplimiento social responsable. El tema, obviamente, de nuestras entidades federales, el gobierno, secretarías, Secretaría del Trabajo vemos aquí, Secretaría de Salud tenemos, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que participan, obviamente, pues para vigilar precisamente el cumplimiento, en este caso, local. La participación a nivel internacional, aquí ya es cuando el foco se nos empieza a abrir y no únicamente decimos es un tema local, es un tema de México, es un tema específico de este cliente que yo voy a exportar. ¿Por qué? Porque ya existe un respaldo internacional. Organización Mundial de la Salud, Organización Internacional del Trabajo, la UNICEF, entre otras, por mencionar algunas, que son las ONGs principales, digámoslo así. Las instituciones educativas en México, por ejemplo, ¿no? Estudios muy importantes que los invito a visitar en el caso del Instituto Politécnico Nacional y la UNAM, que tienen información muy valiosa en cómo recabar precisamente la responsabilidad social en los diferentes sectores. Entonces, ellos participan también. Los sindicatos, ¿no? Lo que mencionábamos en un inicio, su participación. Hay algunos sindicatos que tienen mayor representatividad dependiendo obviamente del sector, ¿no? Es importante que conozcamos cuál es su actividad, ¿no? Y la participación dentro de las empresas. Y bueno, como broche de oro, por así decirlo, mundial, pues que son los objetivos, ¿no? De desarrollo sustentable para el 2030, que plasman en sus 17 objetivos cuáles son las necesidades a nivel mundial que deben de estarse vigilando. Siendo así, vamos a adentrarnos ya con lo que es el webinar, nuestra nueva normalidad ante la situación del COVID. ¿Qué va a pasar, no? Actualmente nosotros sabemos que a cada rato hay decretos, lineamientos, publicaciones, adecuaciones a nuestra ley, etcétera, como en todo el mundo, y es importante mantenernos informados. Este es el último lineamiento que se publicó en mayo, el 14-15 de mayo, que bueno, pues es obligatorio. Vamos a ver su contenido a grosso modo, pero es importante como recomendación mantenernos informados al día a día para saber si hay alguna nueva necesidad de cumplir. Ahora, ¿qué nos dicen estos lineamientos a nivel federal aquí en México? Pues que nos van a proporcionar que el regreso a la nueva normalidad sea de forma escalonada, ¿no? El gobierno nos ha mencionado en las noticias, en redes sociales, etcétera, cómo va a ser esta situación de forma gradual, ¿no? La reapertura exitosa, en este caso, yo siento que es muy abierto el decir reapertura exitosa porque hay empresas que lo pueden ver por ejemplo, el factor social, el factor económico. Entonces, ¿a qué le llamamos exitoso? Puede ser la interrelación, pero en este caso el lineamiento nos dice también que sea de una forma segura y sana. Bueno, que exista un responsable, obviamente, de las actividades laborales dentro del sitio y por eso nos pone, aquí yo les pongo algunos ejemplos para ver cómo es la interrelación o la participación precisamente de todas nuestras organizaciones y secretarías nacionales que están preocupados precisamente. Entonces, si vemos aquí, ya confirmamos que esa reapertura exitosa, pues va a ser la interrelación de un sistema de salud, ¿no? De un sistema económico relacionado aquí, salud con el Instituto Mexicano del Seguro Social y bueno, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social con todas esas condiciones seguras que debemos proporcionar a todos nuestros colaboradores dentro de un sitio de trabajo. Y bueno, ¿cuál es ese proceso para establecer los protocolos y mecanismos, en este caso de seguridad sanitaria? Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, cómo es el proceso que nos proporcionan en estos lineamientos. Realmente nosotros como empresas primero tenemos que
ver, ¿no? Si nosotros ya tenemos lineamientos implementados. A partir de abril se empezaron a establecer guías para saber qué podemos considerar para implementarlo en nuestra empresa, y pues esto ya viene como que a ser el broche que va a cerrar precisamente toda esa obligatoriedad. Entonces, tenemos que a partir de, bueno, hasta el 18 de mayo, en teoría, ya las empresas que ya van a reaperturar o reaperturaron, más bien dicho, tienen que haber hecho un registro previo en esta página de internet que nos proporcionan aquí para presentar su protocolo, su propuesta que ellos de manera interna desarrollaron, consideraron en base al riesgo, a las actividades, a la población vulnerable, a todos los casos o, por ejemplo, retos que tuvieron al vivir esta situación del COVID y ahora con la nueva normalidad, diseñar ese protocolo, proponerlo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y ellos en un lapso máximo de 72 horas, dice acá, van a dar respuesta, ¿no? Y en base a ello nos van a decir si es aprobado, si necesita una revisión o si no es suficiente o se ha rechazado o denegado. En este caso no he tenido la oportunidad de saber si alguna empresa ha sido rechazada, solo han tenido comentarios y bueno, habría que ver eso de manera interna, cómo lo van a reforzar. Algo que es muy valioso de esta diapositiva es el tema de cómo va a estar establecido este protocolo. Nos dice aquí que va a ser obligatorio para la industria de construcción, minería y la referencia de la fabricación, perdón, y lo referente a la fabricación de equipos de transporte. ¿Ok? Estos sí o sí tienen que cumplirlo y aquí nos dice como referencia el resto de la industria esencial. Ahora, como les menciono, hay que mantenernos informados porque también las empresas, independientemente de lo que el gobierno nos hizo como la publicidad o la publicación de qué se va a considerar como un sector de primera necesidad o esencial o no, ciertas empresas de diferentes giros, tengo el conocimiento, desde el tema de consultoría, auditoría, misma producción de productos de empaque, etcétera, han directamente pues a la Secretaría del Trabajo, al Instituto Mexicano del Seguro Social, para ser considerados como una actividad esencial. Ellos obviamente muestran todo su respaldo, inclusive vi en alguna noticia que publicaron en internet que mencionaban que si tú con relación internacional, tu comprador o tu cliente te apoyaba, no sé, en girar un correo, una carta diciendo pues cuál era esa necesidad y el por qué era fundamental que tú continuaras operando, pues podrías también presentarlo como parte de tu respaldo, ¿no? Pero esto obviamente va a depender. Y bueno, ¿cuáles son esas fases para la nueva normalidad? Aquí, bueno, sabemos que el gobierno no le vamos a hacer la competencia ni tampoco es la cuestión de adentrarnos en un tema de comunicación de Secretaría de la Salud, no, pero es para que tengamos la referencia y comprendamos cómo ha sido el desarrollo del cumplimiento. Obviamente nosotros ahorita, en mayo, la fecha que les comentaba del 18, nos encontramos en una etapa preparatoria. ¿Qué quiere decir? Estamos en esa preparación para la reapertura. Se publican estos lineamientos con el protocolo que tienen que cumplir las empresas y estamos viendo si va a ser efectivo, si no es efectivo, si hay rechazos, si no hay rechazos de los protocolos y cómo se van a ir adaptando las empresas. Es importante saber aquí que a partir del 1 de junio ya tuvimos precisamente esa referencia a través del semáforo, el regreso a la nueva normalidad con las distintas actividades. Por lo cual, pues el sistema de alerta sanitaria está ahí como que latente, se está monitoreando y estamos viendo cómo van a ser en este caso, pues las reaperturas de todos los sectores distintos, ¿no? Y bueno, ahora, ¿qué mencionamos respecto a todo el tema de los principios rectores para un retorno exitoso? ¿Qué es lo que nos menciona realmente este protocolo como tal? Bueno, estos puntos, los que vemos de este lado, el principio rector es lo que nos menciona el protocolo y los puntos claves son los que nosotros como Jersica, como Liliana Camacho y como reforzamiento de toda la bibliografía que tenemos de referencia, pues obviamente son los puntos claves, ¿no? ¿Qué nos dice el principio rector? Privilegiar la salud y la vida, ¿ok?
Ahora, nosotros, ¿cuáles son los puntos claves en estas auditorías o inspecciones que se van a hacer? O nosotros como empresa con cumplimiento social. El seguro social va a ser una clave fundamental, ver qué pasa con las personas, se dieron de baja, no se dieron de baja, se mantuvo este beneficio, no se mantuvo, tuvieron acceso, no tienen acceso, es deficiente, qué alternativa puedo yo brindar como empresa, o quizá lamentablemente no tengo alternativa. Bueno, entonces hay que ver entonces a qué está expuesto el trabajador, ¿no? ¿Cómo fue la situación de las indemnizaciones? Sabemos que es un tema que, por ejemplo, varios clientes en el sector agrícola tienen la principal duda porque es real y porque ha pasado y porque se han acercado y me han dicho, oye, mira, ha venido familia con trabajadores lamentablemente que ya no están aquí por esta situación del COVID y me están pidiendo una indemnización. Cuando yo ni siquiera tengo la garantía o puedo demostrar que fue mi trabajador, ¿no? Entonces ahí viene como que el revuelto de por qué no estaba contratado, por qué no hay una evidencia de la relación de trabajo. O sea, imagínense todos los eslabones que se van ahí sumando. El tema de las capacitaciones. Ahora, ¿yo cómo voy a privilegiar la salud y la vida? A lo mejor el tema del seguro social, sabemos que lamentablemente en México el acceso es deficiente, ¿no? Inclusive es denegado en algunas comunidades, en algunas entidades de México y en todo el mundo, yo creo. ¿Cómo yo puedo como empresa a lo mejor proporcionar una capacitación para decirle, puedes seguir estas medidas tú de manera personal o familiar o en tu trayecto al trabajo para poder pues asegurarte una salud, ¿no? Ahora, otro de los principios rectores es la solidaridad con todos y no discriminación. Y este punto es, híjole, creo que hemos visto noticias internacionales, nacionales, del tema de qué está pasando con la discriminación, con la desigualdad de las oportunidades o la denegación de ciertos beneficios al momento de ya rescindir un contrato, ¿no? Por toda esta situación que se dio. Estamos viendo malas prácticas, por ejemplo, de aprovechar esta situación del COVID para decir, es que tuvimos una reestructuración y pues lamentablemente tú estuviste en esa parte, entonces, pero no es por el COVID, no es por el COVID. Entonces, pero ya nos dejan como que, ¿saben? Y como trabajadores quizá no tenemos ese conocimiento de qué hacer. Es por eso que nosotros como empresas, como individuos, como responsables de las agrícolas, debemos de ver cómo está nuestra política de discriminación. Tengo que revisarla nuevamente, cuál va a ser el alcance, qué es lo que estoy considerando, qué es lo que me falló, qué es lo que puedo reforzar, el procedimiento de despido, cómo fue. Ante esta nueva normalidad, nosotros tenemos que ver, a ver, nuestras prácticas de despido, cómo fueron. ¿Qué lineamientos estamos siguiendo? ¿Estamos cumpliendo realmente con la legislación o no? El porcentaje de género en que fue despedido. Por ejemplo, hemos tenido que en algunas agrícolas decimos, bueno, toca tomar decisiones, lamentablemente tal área con cierto porcentaje de mujeres o de hombres, no voy ahorita a inclinarme por uno o por otro, pero tal porcentaje de mujeres o hombres me da mayor rendimiento, date de baja a todos los demás. Entonces, nosotros debemos de fijarnos cómo precisamente tenemos esa cantidad en números. Trabajadores con COVID, ¿cómo fue la gestión? ¿Cómo yo como empresa di seguimiento? Lamentablemente, eh, por situaciones con conocidos, con familiares, con clientes, nos comentan que es pues, bueno, pues ve, cuídate en casa, qué bueno que te dieron la incapacidad y pues ahí regresas si puedes, ¿no? Casi, casi si sobrevives. Pero entonces, ¿qué está pasando? Ah, ok, me estás dando el tiempo para yo poderme recuperar, pero no les están pagando, el contrato, la temporalidad termina, se queda parada. También quedamos en esa incertidumbre, en esa parte. Entonces, es importante que nosotros como empresa, ante esta nueva normalidad, veamos cómo fue la gestión precisamente ante esos casos que tuvimos. La terminación laboral, que viene algo relacionado a lo que ya hablamos, la negociación de los salarios. Ahora, si bien nosotros sabemos que nuestra ley federal, cuando lo mencionó, que iba a ser ya a partir de los 30 días, o sea que se cumplía en el 1 de mayo, y que ya lo hacía una causa de fuerza mayor,
en teoría, ajá, y con abogados que lo estuvimos revisando, si las empresas a partir de mayo ya no tenían relaciones laborales o deseaban terminar la relación laboral por la situación del COVID o no, ya no eran directamente obligados a estar pagando lo mínimo que nos pedía la ley, que era al menos el salario mínimo por día. Entonces, aquí se volvió un revuelo. Las empresas que desde un principio, desde marzo, desde abril, empezaron a negociar con salarios, para nosotros como empresa es importante saber si esa negociación está clara. Tengo compañeros y familiares que llegaron a hacer negociaciones de 30%, 50% de salario, el famoso home office, pero con mitad de salario. Y lamentablemente, como esa parte no está regulada, pues habría que ver yo cómo tengo esa negociación precisamente. La población vulnerable, que es lo que mencionaban en todas las noticias, ¿no? El que realmente las empresas sí estaban obligadas a que aquellas personas que tuvieran algún padecimiento crónico, llámese diabetes, llámese hipertensión, debían de ser pues removidos, o bueno, no removidos, más bien mandados a casa a descansar, ¿no? Para evitar su exposición en riesgo. Ahora, ¿qué va a pasar? Lo comentábamos con Dulce, ¿no? ¿En qué momento realmente yo, ahorita que regrese a la normalidad, vuelve la gente en campo, o a lo mejor más bien la actividad ni ha parado, porque no ha parado más bien en el sector primario ni en alimentos? Entonces, ¿qué pasa cuando hay gente que todavía tiene ganas de trabajar, la fuerza, las condiciones, que físicamente y mentalmente está sano, pero que es mayor de edad y que quiere seguir trabajando? ¿Qué pasa ahí si yo me niego quizá a darle el trabajo? ¿Es discriminación? ¿No sería discriminación? Hay una pequeña línea muy delgada, que hay situaciones que, por ejemplo, lamentablemente yo siento que todavía el gobierno no ve esa parte. Obviamente nosotros como empresa tenemos que ser responsables y decir, ok, si hay una dirección, una instrucción nacional que me dice que la población vulnerable no es momento que regrese a laboral, pues en el sentido estricto no debería de regresar, perdón, ¿no? Pero quizá también existen, pues, hacer esos acercamientos con la Secretaría de Trabajo, con la Secretaría de Salud, de, oye, mira, tengo estos casos, tengo este porcentaje de población que todavía está sana, que yo voy a asegurar, ¿no? Las condiciones y esto y esto y esto y el otro. ¿Es posible que se haga el retorno de actividades de estas personas al trabajo o no? Y podemos también tener, es válido ese punto de vista directamente de la autoridad, ¿no? Y no quedarnos con esa duda. También para nosotros, acuérdense, si se considera discriminación o no, tiene mucho que ver el cómo está la explicación que nosotros también damos a esas personas, ¿no? No es un simple no te acepto porque no te acepto por tu edad, ¿no? Sino simplemente explicar, estamos en esta condición sanitaria, sabemos que perteneces a una parte del grupo vulnerable y este grupo vulnerable no puede regresar todavía a las actividades, ¿no? Y bueno, en función a las consultas que podamos hacer. El siguiente principio rector es la economía moral y la eficiencia productiva, ¿no? Realmente que viene pues a todas las condiciones del sitio para poder hacer este retorno seguro. ¿Cuáles son esas condiciones de seguridad? El protocolo nos menciona que el gel, qué porcentaje debe de tener, a cuántas concentraciones debe de estar el cloro para los tapetes, el uso de cubrebocas obligatorio, caret, lo que se puede utilizar. Y obviamente toda condición, aquella que yo vea necesaria por mi localidad, por mi riesgo del producto, por la cantidad de gente inclusive que tengo en el sitio o en el empaque, qué es lo que yo necesito brindar como condición segura. El impacto en las medidas que va a tener, las voy a estar monitoreando, voy a estar dando capacitación, de qué manera yo voy a estar también pues propiciando que eso se cumpla o se lleve a cabo. El equipo de protección personal es fundamental, es algo que no es nuevo, como lo menciona Dulce también, no es algo nuevo, es algo que ya todas las empresas deberían de cumplir mínimamente y las agrícolas, pero pues ahora a ver qué equipo adicional van a utilizar. Las medidas médicas, ¿no? Realmente si tienen, y esto va muy relacionado hacia las comisiones, imagínense la comisión mixta ahorita, el trabajo que tiene también las áreas de enfermería, el
el doctor médico que tenemos subcontratado, inclusive, ¿no? Vamos a ver ahí, por ejemplo, cómo van a ser esas actividades reguladas internamente. Y bueno, el tema de la capacitación que viene relacionado a este punto, ¿no? Como yo, como empresa, como agrícola, te voy a brindar a ti las herramientas necesarias para que comprendas el por qué es necesario que se cumpla con todo lo anterior, ¿no? La responsabilidad compartida, otro principio rector que nos menciona este protocolo, pública, privada y social. Y aquí, bueno, ya es una interrelación de las partes interesadas como tal, ¿no? El beneficio en la comunidad, qué impacto está teniendo. Se han presentado quejas en esa municipalidad, por ejemplo, de que la empresa no ha detenido la operación y hay mayor congregación de gente, no sé, en la parada del bus o en el comedor comunitario que está, porque pues están a full de capacidad. Y algo muy importante aquí, es importante saber los objetivos empresariales, no solamente para temas económicos, ¿no? A nosotros no nos interesa, o bueno, no en la palabra estricta no interesa, sino no saber, lejos de la relación comercial, cuál es tu objetivo tú como empresa realmente de comprometerte con las condiciones sanitarias y de salud y de seguridad ante esta nueva normalidad. En lo que hablábamos con varios colegas, yo creo que esto va a reestructurar inclusive el sistema de gestión mismo de las actividades internas que tenemos, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las estrategias precisamente generales para tener este control? La promoción de la salud, ante todo, las medidas de protección de salud y seguridad, el control del ingreso y el egreso, que es lo que les mencionaba, realmente el protocolo hace especificaciones acerca de cómo debe ser cuando las personas, qué pruebas, qué actividades tienen que hacer antes de ingresar al área de trabajo y qué actividades debe hacer después, antes de irse del sitio de trabajo. Las medidas de prevención, esto es importantísimo. Ya tengo mi equipo de protección personal, ya tengo a todos súper capacitados, ya compré mis tapetes, mi gel, mis cubrebocas, etcétera. Pero ¿cuáles van a ser esas medidas de prevención del contagio? Voy a estar teniendo una medición aleatoria, algún examen médico aleatorio. Voy a establecer quizá algún tipo de cuestionario internamente para saber acerca de la salud del trabajador. ¿Qué es lo que ustedes van a estar haciendo como medidas de prevención? Yo creo que esta nueva normalidad va a ser algo que no podemos ponerle fecha para saber realmente cuándo vamos a dejar a la ligera el monitoreo del COVID, ¿no? Y bueno, el uso del equipo de protección personal que mencionábamos anteriormente. No entramos a detalle porque es importante dedicarle el tiempo específico a cada una de las partes de la guía de implementación y esto es otro curso, obviamente, que precisamente entre expertos estamos analizando los tiempos necesarios que sean suficientes para podérselos proporcionar a ustedes y próximamente con Jersica vamos a estarles proporcionando esa información. Bueno, y ahora sí, ¿cuál es ese plan de retorno al trabajo ante el COVID? Bueno, la planeación, ¿no? La planeación es toda la suma de los pequeños puntos que hemos, o grandes puntos más bien, que hemos visto anteriormente, la información y la capacitación que vamos a proporcionar de manera interna y también a nuestras partes interesadas, es fundamental. Las medidas de prevención de brotes que viene relacionado a la parte del protocolo que mencionamos anteriormente, las políticas temporales, ¿no? A lo mejor yo como empresa estoy viendo que la verdad la política del COVID va a ser eterna para mi empresa. No lo voy a quitar, va a ser algo que siempre voy a estar midiendo, va a ser un KPI y es por decisión interna, está perfecto. O políticas temporales que obviamente pues vayan ahorita a lo mejor se me ocurre que por fases cada una de las agrícolas o empresas pues vayan poniéndose metas, objetivos o políticas al corto plazo para poderlas ir cumpliendo y que sea pues algo medible. Y la vigilancia y la supervisión, acuérdense, si no existe vigilancia y supervisión, todo esto se viene abajo, ¿no? No vemos realmente resultados, no estamos viendo si funciona o no funciona, no estamos identificando aquellas oportunidades de mejora que pudiera tener nuestro proceso, nuestras medidas, protocolos, etcétera. Entonces, esto es fundamental. Ahora,
Esta tablita es únicamente de referencia, digo, lo pueden ver si ustedes ya tuvieron la oportunidad de tener relación con el protocolo, con los lineamientos, de cómo realmente se van a clasificar precisamente aquí los riesgos por exposición en el centro de trabajo. A lo que quiero llegar aquí es que nosotros, como empresa, como agrícola, como campo, como responsable de las operaciones, debemos ver cómo esta tabla nosotros la podemos aterrizar realmente a nuestra empresa. Ver qué personal tenemos de muy alto riesgo, mi responsable médico, mis brigadistas, no sé, quizá, no sé, ustedes lo van a definir, cuáles están en riesgo alto, por ejemplo, médicos aquí menciona, ¿no? Riesgo medio, perdón, las personas trabajadoras con contacto altamente frecuente con el público en general, mi personal de entrega, de transporte, ¿no? Mi personal de ventas, los cuadrilleros, y cuáles son aquellas personas de riesgo bajo, las que tienen contacto ocupacional mínimo con el público, personal de oficina, ¿no? Responsables del laboratorio interno. Es algo que tenemos que empezar a ir sondeando. No debemos de esperar hasta que ya esté tal cual el protocolo. Esto ya debemos de tenerlo ya identificado, al menos. Ahora, ¿cuáles son los retos para la sociedad como empresa y como individuos propiamente que tenemos? La parte de la sociedad, obviamente estos puntos son elaborados, como les comentaba, en conjunto con Jersica, con mis conocimientos, con referencias bibliográficas que hemos tenido, y lo aterrizamos a nuestro mundo, ¿no? Para entenderlo de forma más fácil. La alta tasa de desempleo a nivel mundial es impresionante. La cantidad de despidos entre 18,000 y 25,000 que hemos tenido ante el Seguro Social en los últimos meses, considerando todos los rubros, ¿no? El escaso acceso a la atención médica de calidad. ¿Y qué es calidad? Algo que mínimamente pueda brindarme a mí un servicio adecuado a lo que yo estoy esperando que satisfaga. Gripa, un embarazo, la prueba del COVID, etcétera. Lamentablemente tenemos escaso acceso. El síndrome de la cuarentena, muy sonado ahora actualmente, ¿qué va a pasar yo como individuo, yo como sociedad, al reaperturar mis actividades? Nos hemos acostumbrado a otros tiempos de trabajo, a otras formas de trabajo, a interactuar más con la familia, cómo va a repercutir toda esta situación. Y psicológicamente creo que también tiene un impacto bastante considerable. El enfoque al teletrabajo, que es lo que mencionábamos, actualmente hay empresas que inclusive yo creo que ya lo están adoptando, ¿no? Vemos ahí en Twitter cómo menciona en sus redes sociales que ellos ya no van a regresar a las oficinas, ¿no? Y dicen, bueno, el que quiera regresar, regresa, y el que no, vamos a ver si reaperturamos oficinas más pequeñas. En la empresa que anteriormente estaba yo, de igual forma decidieron como que fuera una actividad mínimamente súper necesaria regresar a la oficina, y está bien, ¿no? Son parte de las decisiones que se toman. El distanciamiento, perdón, social que existe, lo mencionaba, bueno, más bien lo escuché en otro webinar que decían, imagínate ahora que regresemos, hay gente que es muy afectiva, ¿no? Y lo vemos también en las agrícolas. Yo me he fijado que están los trabajadores y se saludan con el beso, el abrazo, etcétera, etcétera. Esto también va a ser parte de, a lo mejor yo como empresa quizá no lo pueda controlar, pero sí puedo decírselos como una medida preventiva, ¿no? El aumento en casos de violencia familiar, lamentablemente no estábamos acostumbrados a pasar tanto tiempo en nuestra casa, y surgieron denuncias, ¿no? De abuso, de acoso, de faltas de respeto, de hostigamiento, etcétera. Entonces, todo ese aumento en la violencia familiar que se dio, imagínense el impacto que ahora va a tener. O hay gente que ya quiere salir de plano, que está vuelta loca, o que dice, no, yo quiero adoptar precisamente ese trabajo en casa. El aumento de la movilidad migratoria. ¿Cuántas noticias no hemos visto de que guatemaltecos, hondureños, sin hacer alusión a ninguno, únicamente lo digo por ejemplo, están teniendo cierta movilidad y los tienen retenidos en un punto, ya no te dejan pasar a otro? ¿Qué pasa como gobierno en la situación que nosotros podemos responder ante esta situación que es en cierto punto un poco probable de evitarla, ¿no? Y ahora las empresas
qué va a pasar a esta nueva normalidad con la movilidad migratoria, ¿no? La cultura es un tema que va relacionado con todo esto. Va a haber algunos países, algunos municipios, algunos estados inclusive que van a tener cierta respuesta o adaptabilidad a esto en un mayor volumen o con mayor rapidez, más bien, es lo correcto, con mayor rapidez o más lento, dependiendo pues la cultura que se logre generar, no solamente en los trabajadores, sino más bien la cultura que como sociedad pues tenemos, ¿no? El enfatizar en el consumo local y el apoyo para la reactivación del país es algo que también hemos tenido como chip, ¿no? Consume local, la tiendita, la huerta que tengo a un lado, el campo, ir con el vecino, hacer la recolección, la propia cosecha. Entonces, eso también es algo con lo que vamos a vivir, ¿no? Ahora a nivel de empresas, lamentablemente o afortunadamente no lo sabemos, cierre parcial o total de ciertos giros de las empresas, relaciones comerciales debilitadas, lamentablemente es una realidad, ¿no? El bloqueo al tener acceso al poder exportar nuestro producto, ¿no? Estábamos platicando con otros colegas en la frontera que están pues realmente viviendo la situación en este intercambio de los camiones, de que ya me detuvo ahí el jitomate, el mango, etcétera, y no va a poder salir del país, pues se ve debilitada esa relación comercial y con mi cliente. La creación de nuevos puestos de trabajo, ¿no? También esa es la cara buena. ¿Por qué? Porque ahora muchas empresas se dan cuenta que necesitan reforzar muchas otras cosas como entorno favorables organizacionales, que necesitan reforzar el tema de una atención ante emergencias, ¿no? No teníamos contemplado estas situaciones como tal porque no había pasado, entonces se crean nuevas responsabilidades, nuevos puestos, la escasez de mano de obra para la industria. Esto puede ser muy variable. Va a depender obviamente la entidad en la que nos encontremos, la demanda que vaya a existir también de los productos, que sigue existiendo. La pérdida de beneficios y prestaciones a los trabajadores es un reto. Es un reto ante esta nueva normalidad, ver realmente qué se perdió, qué voy a compensar. Nosotros como auditores de evaluar el cumplimiento de requisitos mínimos legales, ver precisamente cómo fue lo que hablábamos de las negociaciones y también saber qué beneficios realmente sí se dieron al trabajador que le correspondían y cuáles no, y cómo fue. El alza en precios de la canasta básica, creo que eso lo hemos visto en todo, huevo, tortillas, jitomate, etcétera, ha tenido un costo elevado increíble, digo, en diferentes zonas. Ahí la Profeco es la que nos mantiene informados acerca de cuáles son las empresas precisamente en el mercado que nos pues no es que nos vean la cara, pero al nosotros saber esa información que está permitida de precios, pues compramos lo que tenemos también ahorita a primera mano, ¿no? O lo más cerca. Las estrategias de negociación van a cambiar sin duda alguna, ¿no? Estrategias digitales, todos nos estamos adaptando a este sistema, como bien lo mencionaba Dulce y lo comentábamos en otros webinars. El área digital de cursos, yo sé que es difícil centrar la atención sobre una computadora y más de, no sé, 2, 3, 4 horas, pero bueno, es una nueva normalidad a la que nos hemos adaptado, a las que nos hemos tenido que adaptar y yo creo que fíjense que esto llegó para quedarse porque veo muchos cursos todavía en el área digital programados para agosto, para septiembre, entonces, ¿qué va a pasar después? No lo sabemos, pero va a ser algo que estrategia digitalmente hablando se va a quedar. El reforzamiento de medidas sanitarias y de seguridad en las relaciones de trabajo, pues viene por añadidura todo lo que hemos conversado, ¿no? Ahora, como individuo, ¿qué es lo que tenemos ante esta nueva normalidad? Nosotros, yo, Liliana Camacho, Dulce, John, que veo que estaba aquí, Jacqueline, por ejemplo, nos volvemos clientes cada vez más exigentes. ¿En dónde lo compraste? ¿Tenían medidas? ¿No tenían medidas? Y así pasa en el comercio local. Oye, el de tal tiendita no usa ni cubrebocas. Ya la gente no compra ahí. O al supermercado. No quiero mencionar el nombre de las cadenas, pero hay cadenas que
¿verdad? Me sorprende el control que tienen y otras que simplemente puede pasar la familia de 10 y no dicen nada. Entonces, somos clientes más exigentes. Educación a distancia, creo que esto va a ser algo que también llegó para quedarse a lo mejor en un futuro a corto plazo o mediano, puede ser, no lo sabemos. El cambio en el estilo de vida, sin duda, porque ya vimos que tanto en educación, tanto en la forma de trabajo, en la cultura que se está generando entre nosotros de prevención, pues ya nos cambian el estilo de vida, ¿no? Las oportunidades de empleo o negocio que viene relacionado con trabajo independiente y emprendimiento, yo puedo ser el mayor ejemplo de esta situación. La cuarentena, el COVID o la nueva normalidad te lleva a crear ideas, a ver oportunidades de negocio, a reencontrarse con uno mismo y saber realmente qué quieren hacer. Por ejemplo, hay agrícolas que se han acercado a mí y preguntarme, oye, mira, la verdad es que tengo personal que ya no quiere estar trabajando al 100% conmigo, quiere estar como independiente porque se dio cuenta que le gusta hacer esto y esto y esto, o quiere estar como solamente mi consultor externo. Y bueno, eso ya está de su lado para ver qué negociaciones tendrán. Pero créanme que el nivel del trabajo, del trabajador independiente y del emprendimiento de los trabajadores por su cuenta subió en un 60%. Entonces, imagínense. La gestión del tiempo sobre trabajo es algo que todavía en la nueva normalidad vamos a tener que adaptarnos. Ahora, esto es súper importante porque el sector agrícola no ha parado, el sector de alimentos no ha parado y otros muchos sectores de primera necesidad. Pero, ¿qué va a pasar con aquellos que sí pararon y que ahora van a regresar? La alta demanda del producto, jornadas de trabajo excesivas, qué va a pasar con los contratos, etcétera. Entonces, todos esos son puntos que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo voy a asignar yo, sí, el nivel de producción con tanto personal que tengo, pero tengo que sacarlo para esta semana por la demanda? ¿Qué va a pasar, no? ¿Cómo van a ser precisamente esas jornadas de trabajo? ¿El teletrabajo llegó para quedarse? No lo sabemos, posiblemente sí, ¿no? Muchas empresas ya se dieron cuenta que la gente realmente es efectiva haciéndolo de esta forma. Habrá otros sectores, como en los empaques, por ejemplo, no podemos hacer teletrabajo, ¿verdad? Necesariamente tenemos que hacerlo físicamente. Y bueno, la igualdad de oportunidades creo que también se vuelve un tema que como individuos exigimos cada vez más, ¿no? Independientemente de ser hombre o mujer, chaparrito, morenito, alto, floco de tal o X nacionalidad, es algún tema que ya estamos exigiendo y lo vemos todas las manifestaciones a nivel mundial que se están haciendo por un tema de igualdad. Ahora, vamos a aterrizar esta parte. No sé si ustedes tengan conocimiento, pero las Naciones Unidas tienen como objetivos para el 2030 17 objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos son internacionales, son mundiales. Todos debemos de sumarnos, de poner nuestro granito de arena como empresa, como individuo, y obviamente pues irlo degradando. Pero lo que quiero tocar aquí el punto con los objetivos de desarrollo sostenible es ver realmente cuál ha sido el impacto que ha tenido sobre ellos. Por ejemplo, yo he visto muchas publicaciones en el tema del fin de la pobreza y de hambre cero. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo, con el tema migratorio? Seguimos teniendo pobreza y seguimos teniendo hambre, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la reducción de las desigualdades? Va ahí como que el mundo está despertando, los individuos estamos siendo más exigentes con este tema. Habría que revisar exactamente este objetivo para ver qué tanto impacto vamos a tener o no, que obviamente todos lo tienen, ¿no? Educación de calidad. ¿Qué ha pasado con toda esta educación vía remota? ¿Realmente está cumpliendo el objetivo? ¿No lo está cumpliendo? Lejos de que la Secretaría de Educación nos diga, son clases de tal fecha, ¿realmente se está cumpliendo el objetivo? ¿Alguien está monitoreando a la calidad que se proporciona de la educación? Yo creo que eso va a ser un tema bien importante, ¿no? Y también el cómo vamos a tratar de recuperar
no el tiempo perdido, sino cómo vamos a tener ese tiempo desfasado. Personas que no han logrado entrar a la universidad porque precisamente justo cayó en este momento, o que ya iban a salir, que ya se iban a titular, ¿qué va a pasar con este tema, no? Igualdad de género, de mis favoritos, ¿no? ¿Qué está pasando en todos los niveles de clase social, en países, etcétera? Cómo nosotros estamos viendo que este objetivo le está pegando muchísimo. Tenemos que trabajar mucho en esta parte. Y bueno, el resto de los objetivos, no por ser menos importantes, pero que se refieren obviamente al complemento en cuanto a un componente ambiental. Entonces, se los dejo aquí para que los analicen. Hay bastante información. Ahorita se está, revisando el objetivo 17 de Alianzas para Lograr Objetivos. Revisen la página de la ONU, empápense un poquito acerca de la información que tienen, cómo podrían ustedes como empresa, como agrícola, quizá poder adoptar ciertas recomendaciones, ¿no? Y créanme que es información muy valiosa en este sentido. Y bueno, para culminar, Dulce, te cedo el micrófono. Dame un segundito. Adaptándome a la normalidad de la era digital. Ok, listo, Dulce. Ok, muchas gracias, Liliana, por toda esta valiosa información. La verdad que muy útil, ¿no? Porque hay tanta información que uno se pierde, ¿no? A veces que quiere implementar algo, pues con la nueva normalidad, qué cambios vamos a hacer. Pues aquí ya nos das una guía, ¿no? Un caminito más por donde aterrizarlo de una forma muy concreta. Muchísimas gracias por la presentación, muchas felicidades. Pues aquí tenemos los teléfonos de contacto. Si ustedes requieren mayor información acerca de este tema o de algún otro, pues con mucho gusto podemos apoyarlo. Nos estamos preparando en los próximos días cursos oficiales, ¿no? Para poder tener ya una mayor información sobre la norma 035, que también va muy alineada a todo esto que tenemos, ¿no? Entonces, no se pierdan estar en contacto ahí en nuestras redes sociales, en la página de Gérsica, donde vamos a estar publicando pues todas las novedades que vamos a tener en estos tiempos, ¿no? Aquí pueden tomar screenshot, de todas maneras les vamos a compartir la información. La presentación va a estar disponible en la página de Gérsica y en el canal de YouTube de Liliana para poder, si tienen alguna duda, ¿no? Al respecto. Pues no me quedan, si tienen alguna duda, comentario al respecto. Lili. No, más que nada agradecerles a todos por su tiempo, por su inversión en tiempo que hicimos en esta hora. Dejar la concientización de que esto no lo hagamos únicamente por un requisito de cliente o nacional o de territorio, sino que sea algo que tenemos que adoptar realmente, ¿no? Entonces, yo les dejo con que revisen la información, estaremos compartiendo actualizaciones de fechas o propuestas de cursos para ustedes, como también el desarrollo y la implementación tal cual del protocolo, ¿no? Si tienen, por favor, alguna duda, alguna pregunta que gusten hacernos en este momento, soy toda ojos, porque voy a hacerlo por el chat, o toda oídos, si desean que les aperture el micrófono. Les agradeceríamos bastante también como Gérsica y bueno, como Liliana Camacho, el que nos apoyen a completar la encuesta de satisfacción que acabo de compartir con ustedes la guía, porque es importante para nosotros también saber si la información proporcionada pues cubrió lo que ustedes esperaban o en qué más podemos mejorar, ¿no? Entonces, agradecerles nuevamente. Si gustan enviarme por mensaje directo, aquí lo tengo leyendo para ver alguna pregunta, duda que tengan, no sé, alguna inquietud o alguna aportación. También eso sería bastante valioso si alguno de ustedes se animan, ¿no? A hacer alguna aportación, sea bienvenido. Entonces, si gustan levantar su mano o escribirme directamente en el chat como ustedes deseen. Por ahí, por ejemplo, tenemos a Luisa, Maribel, Armando, Paula Ahumada. Paul, me gustaría escucharte. Daniel Morales, Marlene Vargas,
Andrés, ¿quién se anima a participar? Paul, si no te voy a obligar. Te voy a activar tu micrófono si estás de acuerdo, por favor. Mientras vamos leyendo una pregunta, ¿hay algún checklist o requisitos de parte de COFEPRIS o de Secretaría de Salud para el estado de Sinaloa referente a los requisitos para prevenir el COVID? Específicamente para Sinaloa, yo creo que para todo el país como tal, ¿no? Se han emitido los lineamientos. Aquí en el protocolo viene inclusive la información. Secretaría de Trabajo también lanzó a finales de abril, no recuerdo exactamente, pero les podemos compartir el link, les podemos compartir el documento para que lo revisen. Hay muchísima información disponible y les agradezco. Gracias, John, por sumarte a la charla. Y Paul, te vamos a activar entonces tu micro. Listo. Listo, muchísimas gracias por la ponencia. Gracias a Jessica por la oportunidad que nos da de conocer aún más sobre los temas los nuevos temas que acontecen derivados de la contingencia. Creo que lo que nos acaba de exponer Lili es un tema de apertura hacia nuevas ideologías o nuevos procedimientos que tenemos que seguir con base en el respeto en el respeto de los derechos humanos y de los derechos laborales. Lo que menciona fue eh, muy amplio, vio varios temas en los cuales tendríamos cada uno, bueno, nosotros como consultores y las empresas tendríamos que ahondar más en cada uno de los aspectos que nos rige los lineamientos, por ejemplo, los lineamientos de seguridad sanitaria que acaban de salir el 15 de mayo, 14 y 15 de mayo, que son puntos que a lo mejor no nos damos como agrícolas, posiblemente ya las seguíamos, pero hay puntos en los cuales no nos dábamos cuenta, como el tema de la matriz en cuestiones de derechos humanos. ¿Cuántos de ustedes hicieron la normativa 035 o la aplicaron correctamente? Digo, Dulce ya mencionó que viene una capacitación referente a este tema, que realmente son temas que no debemos de tenerles miedo, son temas que tenemos que leerlos e interpretarlos. Entonces, te agradezco mucho, Liliana, la información tan amplia que nos diste. Una recomendación que yo hago con base en el Pacto Mundial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible es no solamente guiarse en las metas, sino también guiarse en los indicadores y verificar que tu empresa vaya acorde o que tus acciones vayan acorde con los indicadores que vienen en estos objetivos. Quieran o no, las ODS son voluntarias, pero son necesarias, pero el documento principal que se expuso acá, que son los lineamientos de seguridad sanitaria, pues son obligatorios, quieras o no. Lili, muchísimas gracias nuevamente y gracias por abrirme el micrófono. No, al contrario, Paul. Creo que mencionaste algo muy valioso. El respeto que debemos de tener es fundamental. Y el respeto no solo a nosotros como individuos, sino pues el respeto también a toda la información disponible que existe. Hay que mantenernos informados. Esa es la clave fundamental en cuanto a requisitos, en cuanto a necesidades de los mercados, de los trabajadores, de las propias metas internacionales, etcétera. Tomemos toda la información que nos sume precisamente para lograrlo poco a poco, de manera gradual. Esto no va a ser hoy es blanco y mañana es negro en automático, no, lo sabemos, pero pues creo que tenemos bastante información de la mano que nos puede ser bastante útil. Les agradecemos toda su aportación a todos. Entonces, bueno, creo que no hay más preguntas en el chat. Entonces, les agradecemos nada más mucho. como comentario, ¿no? Si requieren constancia de este webinar, pues tiene un costo, ¿no? Será un costo de 200 pesos masiva. Nos hacen llegar la información o si pueden anotar ahorita a quienes les interesa para poder tramitarla, ¿no? Muchísimas gracias. Exacto, muchas gracias. Les agradecemos al completar la encuesta de satisfacción y asimismo les estaremos enviando a su correo electrónico la información y el proceso para solicitar la constancia en caso de que lo requieran. Y pues muchas gracias a todos por su tiempo. Fue un placer. No, muchas gracias, Lili, por la participación. No, al contrario. Hasta luego.
Antes de que se me vayan, ya se me están yendo todos. Una disculpa. Me gustaría permitir que John participe. John es un colega que tengo en Estados Unidos, que creo que tiene una perspectiva bastante valiosa que nos puede sumar. Entonces, si me apoyan a no abandonar la sesión todavía, John, te abro el micrófono. Nada más déjate encuentro. Ok. Listo, John. Bienvenido. ¿Me escuchan por ahí? Perfecto, creo que sí, ¿no? Súper. Perfecto, bueno, nada, primero que nada, gracias Liliana por el comentario. Llegué un poquito tarde al chat, pero bueno, nada, lo que quería aportar, que me pareció bastante importante y digno de resaltar de tu presentación, ¿vale? Es todo lo que mencionas acerca de la migración laboral que tiene un país tan grande como lo es México, ¿vale? Y también con el sector agrícola, ¿vale? El sector agrícola, según los estudios que hemos estado manejando, pues evidentemente, como tú bien lo resaltaste, es una industria que no ha parado. Al contrario, ha crecido exponencialmente, pero también sabemos que es una de las industrias donde se encuentran más abusos laborales, ¿vale? Más precariedad laboral. Así que en ese sentido, el único comentario que puedo dar referente a esto es mucho, mucho ojo para los profesionales de social compliance, especialmente en esta área, porque se están viendo ya bastantes reportes con muchos abusos en este sentido, con mafias de trata de trabajadores, etcétera. Así que importante para tenerlo en detalle, especialmente el sector agrícola en México, que es tan importante para el resto del continente. Y nada, muchas gracias por tu tiempo. La verdad, muy buena la presentación acerca de la situación en México. Y gracias a los colaboradores por estos 5 minutos de atención. Muchas gracias, John. No, creo que fue algo importante que no podemos olvidar, el reforzar estos temas de la realidad en la que estamos, de que sí está pasando, sí está habiendo denuncias, sí está habiendo situaciones, y algo relacionado precisamente al tema de migración. Hay muchos agrícolas que quizá vayan a tener un mayor número de personas en las viviendas, o que requieran implementar viviendas para poder aceptar o brindar esa oportunidad de trabajo a los migrantes. Y entonces ahí en las viviendas es cuando también suceden cosas de acoso de todos los niveles, ¿no? Principalmente acoso sexual. Entonces, es un ojo, tenemos que estar al pendiente de toda esa información. Que el COVID fue algo que nos trajo muchas cosas buenas o malas, sí. No nos centremos únicamente en la cuestión de la enfermedad o la pandemia, pero a todo ese respeto de los derechos humanos que necesitamos, bueno, pues nosotros respetar unos a los otros, ¿no? Entonces, les agradezco muchísimo, John, de verdad, muy valiosa tu participación, Paul también, Dulce nuevamente. Si alguien tiene algo más que quisiera sumar, es totalmente bienvenido. Creo que este tema da como para hablar horas y horas, pero les agradecemos muchísimo su participación a todos. Que estén muy bien y pues seguimos en contacto. Chao, chao. Perfecto, muchas gracias. Bye. Gracias.